Aquí me estoy haciendo una lista de los participantes para anotar después en la lista. Estoy admitiendo al último. De hecho, se me están uniendo más personas. Ahí está. Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, estamos cursando el curso de contabilidad de gestión ya. Este es el segundo curso de contabilidad. Partimos con contabilidad financiera ustedes en el periodo pasado. Y ahora, básicamente, de lo que vamos a empezar a hablar con contabilidad de gestión es que es totalmente una parte de la contabilidad de costos, que es lo que vieron en el inicio, contabilidad financiera, es parte de lo que vamos a ver ahora, de la contabilidad más administrativa, por así decirlo. Entonces tenemos como el antes y el después, que es lo que hemos ido viendo, que básicamente con lo que partieron en el periodo pasado era contabilidad financiera general, que es básicamente registrar los hechos económicos de una empresa para usuarios externos, que ahí ya es como se ven los informes que se tienen que entregar al gobierno obligatoriamente, que es exigida por la ley y tiene que tener cierto formato basándose por las normas de IFRS. Y como dije, es usada por usuarios externos, básicamente por el gobierno, para ver que todo se esté haciendo correctamente, que no traten de engañar a nadie, y enfoca a la empresa globalmente, cosa como dije antes, de que el gobierno tenga cierta noción de cómo se maneja la empresa. En cambio, la contabilidad administrativa de gestión, que es lo que vamos a ver ahora, no es exigida por la ley, entonces adapta sus propios métodos según lo que le conviene a la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, hay detalles que no se consideran en la contabilidad financiera, pero que sí son importantes para considerarlos administrativamente. Por ejemplo, hay detalles que no pueden considerarse y que sí son gastos. Por ejemplo, en las ventas no sé, de un curso escolar se venden dulces y pasteles, y básicamente, ¿qué es lo que se anota? ¿Qué es lo que se registra? El dinero que se ganó por la venta de dulces y pasteles. Pero lo que no se considera es lo que gastó la gente en hacer esos pasteles, ya sea la luz, el gas, el gasto de los materiales que gastó la propia gente, porque al fin y al cabo lo que importa son las ventas del curso. Entonces, todo eso igual en una empresa debe medirse y deben contabilizarlo Bueno, para uso interno. el otro gallo, sí que el Sereni. ¿Cómo? ¿Hola? Ah, no, creo que Sí. no. Ya. Entonces, básicamente eso es la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. Son informes que ayudan a quienes participan en la toma de decisiones. Y aquí es eh, ¿dónde se puede ver eso? Ay, no sé cómo hacer eso. A ver, participantes. Acá está, silencio, ya. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí hay toma de decisiones que sí son importantes y que van a tener gran importancia en una empresa. Por ejemplo, yo no depende de dónde está dónde quiero hacer mi recurso para ver si me es conveniente o no. Por ejemplo, yo no puedo hacer una venta de máquinas de afeitar en un país donde la mayor parte de la gente son lampiños. Entonces, esas son decisiones que tienen que tomar las empresas para ver dónde llegan sus recursos, en qué gastar más, en qué gastar menos, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante saber. Entonces aquí hay una frase bien importante que la verdad los va a seguir el resto de la carrera, ya sea en distintos ramos, no solo en contabilidad, que es básicamente lo que no se puede medir, no se puede gestionar. ¿Ya? Porque al fin y al cabo, mientras más cosas podemos medir, mientras tenemos más certeza de todo lo que nosotros usamos, de todo lo que nosotros necesitamos, vamos a poder tomar mejores decisiones, que al fin y al cabo es lo que más necesita una empresa, poder tomar una buena decisión, para así evaluar proyectos, futuras proyecciones de cómo va a ir la empresa, etcétera, etcétera, flujos de caja. Entonces, todo esto importa para el control de gestión, que básicamente esos son los mecanismos diseñados para que las personas se comporten buscando el logro de objetivos, que básicamente es que
se trabajen de acuerdo a los objetivos que tiene la empresa. Otro concepto importante que me gustaría hablar con ustedes es el concepto de costo, gasto y pérdida, que es lo que aparece aquí. No sé si alguno me podría decir las diferencias entre el costo, el gasto y la pérdida. El costo era como el valor sacrificado para obtener algo. ¿Ya? ¿Y los gastos y pérdidas? El gasto era un costo que está expirado y que producía algún beneficio. Y ¿Ya? la pérdida, lo mismo, pero no producía beneficio. Ya, exactamente. Básicamente es eso. Los costos son el sacrificio de recursos, ya independientemente del medio de pago, para poder lograr un objetivo antes de usarlo. Eso es lo más importante, es antes de usarlo. Porque cuando el costo de algo se utiliza, pasa a ser gasto. Porque básicamente el costo técnicamente corresponde a un activo. Entonces, el gasto es un activo que ya presentó el beneficio, que ya expiró. Entonces, por eso pasa a ser gasto. Y la pérdida es básicamente cuando los gastos no nos generan ninguna utilidad. Ejemplo, si yo compro una mercadería, va a ser un costo. Y si yo logro utilizar esa mercadería para producir algo, va a ser gasto. Pero ¿qué pasa si la mercadería llueve y se me moja? Se deteriora, no la puedo usar. Eso ya corresponde a una pérdida. Entonces, básicamente ahí, como tenemos las definiciones de los tres términos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos para hablar? Básicamente las clasificaciones de los distintos tipos de costos. Tenemos las identificaciones de costos directos y costos indirectos, que básicamente se relacionan en si como tal son directos de la producción o no los puedo diferenciar. Ya básicamente es como qué tan fácil es medirlo. Por ejemplo, yo mando a hacer, no sé, una pizarra de clases. Yo sé exactamente cuánta madera voy a gastar, los metros de madera, las planchas que van a usarse, el metal también, todo eso yo sé la cantidad y los costos. Pero, por ejemplo, nunca voy a saber exactamente cuánta energía voy a gastar en el taladro que le va a hacer los orificios, porque puede que el que los ocupa se demore 3 segundos más, 3 segundos menos. Entonces, al fin y al cabo, esos son costos que yo voy a tener que ir aproximando. Como si también pego algo, yo voy a tener un aproximado de cuánto pegamento utilizo, pero no necesariamente voy a saber, no, yo ocupo esta cantidad de pegamento, porque al fin y al cabo eso es muy difícil de medir. Yo siempre voy a tener un aproximado. Entonces, en eso medimos costos directos y costos indirectos. Y por último, también los podemos medir en costos variables y costos fijos. De ahí valga la redundancia, los costos variables son costos que varían y los costos fijos son fijos. ¿Pero qué quiere decir esto? Los costos variables dependen del volumen de producción. Es decir, yo me cuesta 3.000 pesos hacer una polera en una empresa de textiles. Entonces, mientras más poleras vaya produciendo, mis costos van a ir aumentando, porque voy a tener que necesitar más materiales, más energía, etcétera, etcétera. Pero los costos fijos son constantes respecto al volumen de producción. Entonces, ¿qué significa eso? Que técnicamente el costo unitario de este va a disminuir mientras más vaya produciendo. Por ejemplo, yo puedo realizar una polera y para una polera arrendar un local. El costo del arriendo del local siempre va a ser constante. Siempre va a ser constante. Entonces hay que imaginarlo como una línea recta. Una línea recta. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Si yo produzco más poleras, mis ganancias van a ir aumentando. Entonces, técnicamente, mis costos variables, al aumentar, si los como contabilizamos respecto del costo fijo, van como un costo asociado grande, un costo general, por así decirlo, va a hacer que este se sienta disminuido, porque lo voy a repartir entre más. Entonces ese es el tema.
es un costo que es fijo, pero que mientras más voy produciendo, tiene una sensación de que va disminuyendo. ¿Ya? Porque los costos unitarios van a ir haciéndose más pequeños mientras más unidades haya. Es como algo así, pero es como una sensación. Básicamente el costo fijo es el que se mantiene. Y por último, tenemos los costos relevantes y los no relevantes. Los costos relevantes son los que tenemos que tomar en cuenta para una toma de decisiones. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un camión. ¿Ya? ¿Qué tomo como costo en ese camión? ¿Es solo el costo del camión? ¿O también tengo que tomar en cuenta la benzina, la mantención, el chofer que lo va a manejar, todo ese tipo de cosas, o los peajes por los que va a pasar, no sé? Entonces, todo eso son costos que se le van agregando y que no son directos de como tal el camión, pero sí son relevantes, sí tengo que tomarlos en cuenta a la hora de tomar una decisión. Porque yo no puedo decir como, me voy a comprar otro camión, me alcanza justo para comprar el otro camión. Porque si me alcanza solo para comprarlo, pero no tengo lo suficiente para ponerlo operativo, ahí ya no es una mala decisión porque voy a tener que dejar el camión detenido. Entonces, esos son costos relevantes. Y por último, tenemos los costos evitables y los costos inevitables. Que lo voy a hacer acá. Entonces, por ejemplo, tengo una producción 1 y tengo una producción 2. Para la producción 1 voy a necesitar azúcar, leche y fruta. Para la producción 2 voy a necesitar azúcar, café y leche. Entonces, ¿qué pasa? Si elimino el producto A, los materiales del producto B no van a ser relevantes. Pero si elimino, porque no son necesarios. Entonces los del A sí son necesarios. La maquinaria no es relevante porque sigue en la empresa. O sea, la maquinaria va a seguir depreciándose en la empresa y sí va a ser necesaria. Pero si tengo dos productos, el A y el B, aquí ya empiezo a ver los materiales que utilizan. Ejemplo, el producto A puedo cancelarlo porque no es relevante, solo el azúcar del B puedo utilizarlo acá, pero estos son productos independientes. Yo podría fácilmente cancelar el producto A o el producto B, pero las maquinarias ya las tengo. Entonces eso es un costo que me genera y puede ser y se considera necesario en la empresa. Entonces ahora ya vamos a ir con los conceptos que van más para los ejercicios que vamos a realizar, y eso sería como técnicamente lo que les va a entrar más que nada en los certámenes. Esto era como una media introductoria. Tenemos las materias primas, las manos de obra, los costos CIF y los GAP. Que aquí básicamente les puse como las iniciales que siempre se les pone en el ejercicio, y aquí está el significado. MPD, materia prima directa, es básicamente la materia prima específica con la que se gasta en hacer un producto. Ejemplo, yo voy a realizar poleras, voy a necesitar tela, hilo, y creo que eso sería la materia prima. Mano de obra sería, o MOD, mano de obra directa, son las personas que realizan que realizan como tal la ejecución, por así decirlo, de la producción. O sea, van a ser las costureras o las cortadoras de tela o las que hacen los estampados, no sé, ya ahí dependiendo de qué tan elaborado sea el proceso. Tenemos los costos CIF, que son los costos indirectos de fabricación, que ahí ya va, por ejemplo, el costo de la luz que van a gastar las máquinas de coser al realizar las poleras. Y los GAP, que son los gastos de administración y venta, ya son los gastos externos, porque básicamente nosotros no podemos tener solo gastos como tal de la producción, sino que también tenemos otros tipos de gastos. Por ejemplo,
el pago de los sueldos de los vendedores, de quienes venden las poleras. Ahí ya no entra como tal directamente en gastos de producción. O las oficinas de ventas, también todo que tenga que ver externo se va a considerar gasto de administración y venta. Entonces, ya teniendo estos términos sabidos, podemos saber estas formulitas, que aquí yo las dejé anotadas, que básicamente van a servirnos para realizar los ejercicios, porque el profesor puede que se los vaya a preguntar. El costo primo es la materia prima directa más la mano de obra directa. El costo de conversión es la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. El costo de fabricación como tal del producto es el costo completo, que sería materia prima, mano de obra y los CIF. Y el costo comercial es como el costo total, así que agrega incluso los gastos de administración. ¿Ya? Aquí también tenemos la fórmula del costo unitario, que es el costo total dividido en el volumen, en la cantidad producida. ¿Ya? Entonces, básicamente en eso consisten los términos. Y ahora vamos a realizar un ejercicio. ¿Qué dice? La empresa Rodados Calderón, fabricante de bicicletas, presenta la siguiente información correspondiente al mes de abril del año 2010. Tiene un consumo de existencias de fierro, cadenas, aceros, plásticos, material cromado, lubricantes, que cada uno tiene sus respectivos costos. Y también tenemos otros costos e informaciones, que son los costos del operador de torno, del operador de sierra y pulidos, de la depreciación de las herramientas, del maestro ensamblador, la asignación familiar de talleres, las comisiones de los vendedores, el IVA crédito, anticipo de sueldos, luz, gas, teléfonos, arriendos, seguro de operador de talleres, supervisor de los talleres y depreciación de los edificios. Tenemos unos detalles en los arriendos y en la depreciación de los edificios, dado que estos costos se dividen en producción y otro porcentaje de administración y ventas. Por lo tanto, ahí los costos se van a dividir en las diferentes áreas. Además, tenemos como información que se fabricaron 150 bicicletas con todos estos costos, y se vendieron solo 130 con un 20% sobre el costo de producción. Entonces, esto es importante. Se nos pide clasificar las cuentas, determinar costos primos, costo de conversión, costo del producto, costo comercial y realizar un estado de resultado. Ya, entonces ahora vamos a ir en orden. Primero tenemos que determinar cuáles son los costos. Ya, entonces aquí básicamente vamos a desarrollar. Aquí tenemos todos los costos que nos entregaron, las descripciones. Entonces primero nos dice el fierro. El fierro, como ya habíamos empezado a hablar, aquí están las materias primas, manos de obra, costos CIF y los costos del periodo o GAP. Entonces, te pido un favor. ¿Mm? ¿Puede hacer zoom un poquito porque veo súper poco Ya, sí. Gracias por decírmelo. Yo tengo un computador grande, entonces se me ve más grande la pantalla. ¿Ahí sí? Sí, súper. Gracias. Ya. Entonces tenemos los fierros, que estábamos hablando, que básicamente para la elaboración de la bicicleta es el material principal, que es como todo el armazón técnicamente de la bicicleta. Entonces consiste en una materia prima directa. Entonces, por lo tanto, va en esta categoría. Las cadenas también consisten en una materia prima directa porque son materiales que sirven para la propia realización como tal del objeto que se vende. Entonces, todos los materiales que se utilicen para la elaboración del objeto se van a considerar materias primas directas. Como aquí también vemos los aceros. Ya, porque los aceros aquí nos dice que se utilizan para la elaboración y básicamente aquí ya es como deducir, que es un material que se ocupa harto, que se ocupa, qué es lo que se utiliza más en la elaboración de una bicicleta. Por ejemplo, y en los que ya es más difícil saberlo, nos lo dicen. Por ejemplo, estos son plásticos, pero ¿qué dice que son de difícil medición? Entonces, como nosotros hablamos aquí en la primera parte, cuando definimos las cosas, dijimos que los costos indirectos,
básicamente son difíciles de medir, ¿ya? Y es lo que dije con el ejemplo de la pizarra, el pegamento, la cantidad que se utiliza de energía del taladro, todo eso que es difícil de medir se considera indirecto. Pero ahí ya hay que definir aparte si es de la fabricación o se considera indirecto del periodo. Entonces, los plásticos obviamente se utilizan para la elaboración de la bicicleta, pero el hecho de que sean difícil medición nos lo va a entender que es un costo indirecto. Por lo tanto, se coloca como costo CIF de 12.000 pesos. Luego nos dice material cromado. Aquí alguien que no sepa de bicicletas tendría la misma duda, pero simplemente como nos dicen que es un material de fácil medición, nos solucionan esa duda y se considera materia prima directa. Los lubricantes, aquí ya no es necesario que nos digan si es un fácil o difícil medición, sino que hay que pensárselo un poquito. Los lubricantes son un líquido que se le echa a las cadenas, no sé, de las ruedas, algo así. Entonces, básicamente, como es un líquido que se lo tiene que echar una persona con el material que sea, con un pañito, no sé, nunca va a echar exactamente la misma cantidad. Obviamente va a tener un proporcional, un estimado de cuánto tiene que echarle a cada bicicleta para que quede en buen estado, pero nunca se va a utilizar lo mismo. Entonces, al fin y al cabo, aquí no es necesario que nos diga que es de difícil medición, porque se puede intuir que... Entonces, por el hecho de que uno nunca va a poder echarle la misma cantidad, a no ser que te lo haga una máquina, que una máquina lubrique la bicicleta, se consideraría un costo CIF. Luego, Una consulta antes, dime, ¿esto también se consideraría lubricante para el tema de combustible, ¿cómo? benzina, petróleo? ¿Se podría considerar igual, por ejemplo, cuando es benzina o combustible? Sí, sí, porque al fin y al cabo, a no ser que el ejercicio explicara así como que siempre llenan el estanque, cosa que terminaría saliendo un costo determinado, los choferes o quien sea que llenen de combustible las camionetas o los automóviles, nunca va a ser algo que se eche como en una misma cantidad específicamente. A lo mejor los van a llenar con la cantidad para hacer el viaje y poder volver a la empresa. Entonces, todo depende cómo te lo plantee el ejercicio, pero así normalmente, así como por pensamiento propio, debería considerarse un costo CIF. O sea, si aquí dijera una botella de aceite mensual, ya Claro, entraría, ya en entraría costo, inmediatamente. claro, exactamente, entraría en costos de materia prima. Gracias. Sí, si al fin y al cabo tienen que decirlo con eso. ¿Es de fácil medición? Materia prima. Si es de difícil medición, es muy inexacto, costo CIF. Y aquí ya entramos con los operadores. Tenemos un operador de torno y un operador de sierras y pulidos. Por lo tanto, como son personas, son trabajadores que claramente al decir torno y de sierras y pulidos, se nota que trabajan directamente en la elaboración de la bicicleta. Entonces, como son personas que trabajan en la elaboración de lo que estamos vendiendo, del producto en sí, se consideran mano de obra directa. Luego tenemos la depreciación de las herramientas. La depreciación de las herramientas es un costo que tenemos que asumir porque a la larga esas herramientas van a quedar como un material inutilizable y se van a tener que desechar. Tenemos que irles sumando la depreciación, pero no es un costo directo de producir, sino que se va a ir, o sea, es la depreciación calza en las herramientas al momento de mientras más hay producción, más se deprecian. Pero es algo que se produce indirectamente y no necesariamente es una depreciación lineal. Entonces eso se asume como un costo indirecto de fabricación. Luego tenemos al maestro ensamblador, que es la persona, es como los operadores que vimos anteriormente, va a ser quien ensamble todas las piezas de la bicicleta, por lo tanto es mano de obra directa. Y aquí tenemos tres que marqué en amarillo, la comisión de los vendedores no está en amarillo, porque estos los podemos considerar, por así decirlo, pillería del ejercicio. Si se recuerdan de contabilidad financiera, el anticipo de sueldos de los operadores de los talleres podría sonar fácilmente como un costo de mano de obra directa porque es del operador mismo, pero el hecho de que sea anticipo nos da a acordar que es un activo. Entonces aquí es como una pillería del ejercicio para ver si lo cuentan o no, y al fin y al cabo eso va bajando puntitos.
Lo mismo que el IVA a crédito. IVA a crédito y IVA a débito ya se consideran para los estados financieros, no para contabilizarlos como materias primas o manos de obra o costos CIF. ¿Ya? Y asimismo como la asignación familiar de los talleres lo vimos anteriormente, eso ya sería un costo, entonces, o sea, eso sería un gasto, entonces ahí ya vamos teniendo las pillerías. Porque esto no es directo, de ninguna forma es directo. Puede que diga familiar que es una asignación para los talleres, pero no viene de un costo directo de la mano de obra. Entonces es como una pillería del ejercicio para calzar, para ver si las calzan con una categoría que no es más que nada. Entonces, luego seguimos con la comisión de los vendedores. Aquí claramente es un costo de GAP, de gasto o del periodo, gastos indirectos, de administración y ventas, porque aquí es un pago, por así es como el sueldo, es como los mismos que le pagan a los operadores, pero ya no es alguien relacionado con la producción, pero sí es alguien relacionado con la venta, con la operación de la empresa en general. Por lo tanto, sí se considera y se considera costo del periodo. Luego tenemos la luz y el gas, que son de producción. Entonces aquí hay un detalle muy importante. Todos los gastos que nos pueden sonar que no son directos de la producción, pero que vienen desde ese departamento, son considerados costos CIF, porque vienen como tal de la misma producción de la bicicleta. Aquí la luz debe ser la electricidad que se gastó en utilizar, no sé, la maquinaria para soldadura, para torno. No sé para qué se utilizará el gas en la elaboración de una bicicleta, pero es más que nada eso, se gastó en el área de producción, por lo tanto es considerado un costo CIF. Los teléfonos, en cambio... ¿Yara? Dime. ¿Esa luz se gasta en la parte administrativa? Es que es el tema. Aquí específicamente el ejercicio nos dice que es de producción. Si fuera de la parte de Ya. administrativa, sería costo del periodo. Ok. Entonces, Pero si por no te ejemplo, dice nada, ¿tú asumes que es administrativa o producción? no, por lo general aquí el profe en este tipo de cosas les va a decir de qué departamento viene. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí podría decir fácilmente, agreguémosle, no sé, que luz sea 20% de producción y 80% del área administrativa. Aquí tendría que ser 0,8 por 90.400 y aquí debería ir el otro 20%. ¿Ya? Básicamente depende de qué área proviene. Como aquí específicamente dice que es de producción, va a costo CIF. Pero por ejemplo aquí tenemos los teléfonos que dice que son del departamento de marketing. Y como son del departamento de marketing, se viene a costo del periodo. ¿Ya? Básicamente es eso, depende de qué área viene. Y por lo general el profe les va a decir aquí de qué área viene. No creo que tengan problema con eso. Luego tenemos los arriendos. Y por ejemplo, aquí en los arriendos no puse nada, pero si nos vamos para arriba el ejercicio, nos dice que los arriendos viene un 25% del gasto en área de producción y el 75% restante es de administración y venta. Entonces, cuando volvemos a arriendos, acá, tenemos que el 25% viene del área de operación, que es lo que estamos calculando acá, 200.000 por el 25%, que es de operación, y 150.000, que me da el 75% del gasto de los arriendos, que son para el área de administración y de venta, que es como la duda que tenías. En el caso de los arriendos y de todo este tipo de gastos funciona exactamente igual. Tienen que decirnos de qué área proviene. El seguro del operador de los talleres, que vale 30.000, viene directamente por el área de la operación. Básicamente este es un seguro en caso de que el operador se lastime y todo eso. Entonces viene directamente relacionado con la producción, pero, o sea, viene indirectamente relacionado, pero sí con la producción. Entonces
Este seguro va como costo CIF. Luego tenemos el supervisor de los talleres, y aquí esto básicamente es una pillería porque es una persona, pero que no está operando en el producto. No está dentro de la operación como el operador del torno, sino que es quien lo supervisa. Entonces, técnicamente, él no es una mano de obra directa de la elaboración, él no va a unir nada, no va a cortar nada, pero sí los va a supervisar. Entonces, sí está relacionado, en cierta forma, con la fabricación. Entonces, se considera un costo indirecto de fabricación, su sueldo. Luego tenemos la depreciación de los edificios, y aquí básicamente funciona exactamente igual, ahí no lo anoté, pero si nos vamos para arriba, nos dice que un 35% corresponde al área de producción y un 65% restante al área de administración y venta. Entonces, básicamente aquí se separan ambas áreas y se les saca el porcentaje respectivo. Entonces bajamos y aquí tenemos que esos 60.000 se les multiplica el 35% para el área de operaciones, que se considera un costo CIF, y un 65% para el área de administración y venta, que iría en costo del periodo. Ya, entonces aquí ya tenemos todos los costos, nos dice además que se producieron 150 unidades y ya tenemos nuestra tablita donde los separamos. Esto, la verdad, es importante que lo realicen como para ustedes. El profe no creo que les pida alguna vez realizar esta tabla. Lo que el profe sí les va a pedir es realizar el libro mayor, que es lo que tenemos acá. Y aquí básicamente es que todo este tipo de cuentas tienen que ir anotadas, pero tiene que ir anotado el puro monto. Entonces, al fin y al cabo, a veces causa confusiones, a veces tienen que ir rayando y puede que se les olvide uno. Entonces, al fin y al cabo, siempre es como recomendado así para el estudiante hacer esto primero y después anotarlo en el libro mayor, pero ahí ya depende del orden de cada uno. La idea es que estos deberían calzar. Entonces, por ejemplo, en materia prima directa teníamos 300.000, 210.000, 260.000 y 280.000, que provenían de los materiales, del material cromado, que era de fácil medición, de los aceros, de las cadenas y de los fierros. Y es exactamente lo mismo que tenemos acá en materia prima directa. Si se fijan, suman los dos 1.050.000. Para la mano de obra directa tenemos el operador del torno, el operador de sierras y pulidos y el maestro ensamblador, que nos suman 750.000, que es lo que tenemos acá, que van al debe. Luego tenemos los costos CIF, que son bastantes, la verdad. Entonces no creo que sea necesario recordarlos todos, pero sí sabemos que nos suman 450.000, que básicamente lo que tienen que hacer es traspasarlos. Creo que los CIF quedaron más acá están. Y si se fijan, tienen que sumar lo mismo porque son las mismas cuentas, solo que aquí se anotan como en el formato correspondiente a la contabilidad. Por último, tenemos los costos del periodo, que corresponden a 328.000 pesos, y se pasan acá al libro mayor, al debe también, porque son costos. Todos estos pasan al debe. Entonces aquí se le pone GAP porque es como el nombre correspondiente, gastos de administración y venta. Entonces, ya que tenemos este libro mayor, ahora podemos empezar a calcular las cosas que nos decían. Primero que nada, nos decían que teníamos 150 unidades. ¿Ya? Entonces, ahora el costo del producto va a ser 15.000. ¿Cómo calculamos este costo? Básicamente, dividimos los costos que tenemos aquí, que ya calculamos, en las 150 unidades, y vamos a tener como un costo unitario de cada cosa. Entonces, así después sumamos. ¿Qué tenemos que sumar para obtener el costo del producto? Lo vimos en las fórmulas anteriores,
materia prima más mano de obra más CIF, que es lo que está la fórmula de acá. Entonces ese sería como nuestro costo unitario del producto, 15.000 pesos. Aquí tenemos el resto de los costos, materia prima, mano de obra, CIF y los costos del periodo, que técnicamente son los que ya tenemos anotados acá, en el libro mayor. Y calculamos los que vimos en las formulitas de la hoja 1, estos. Tenemos el costo primo, que es materia prima directa más mano de obra directa, que lo tenemos aquí, 1.050.000 más 750.000, y nos da 1.800.000. Tenemos el costo de conversión, que es mano de obra más CIF, que es de 750.000 más 450.000, nos da 1.200.000. Tenemos el costo del producto, aquí este es el costo total del producto, aquí no estamos sacando el unitario como acá, que sería materia prima más mano de obra más CIF, que sería estos costos. Y que técnicamente, si esto lo dividimos en las 150 unidades, nos da los mismos 15.000. Y tenemos por último el costo comercial, que es básicamente todo el costo. Materia prima, mano de obra CIF, o sea, el costo del producto más el costo del periodo. Entonces también se puede decir así, costo del producto más costo del periodo. Y eso básicamente sería sumar todos los costos y nos da 2.578.000 pesos. Entonces ahí ya tenemos el cálculo de todos los costos. Sabemos además que nuestra producción era de 150 bicicletas y como aquí ya habíamos calculado el costo unitario, que es lo mismo que calculamos arriba, nos da de 15.000 pesos. Y en el ejercicio nos dice, que ahora vamos a ver el resto del ejercicio, nos dice que se venden 130 con un 20% sobre el costo de producción. Entonces, de estas 150 que tenemos aquí, que cuestan 15.000 pesos, le sacamos el 1, lo multiplicamos por 1,2 o le sacamos el sobrante del 20%, lo que nos da 18.000, que sería nuestro precio de venta. Y 130, estos son las unidades que se venden, no sé por qué sale aquí como precio. Como número, ahí. Entonces ya por último, para ir terminando el ejercicio, y que es básicamente la presentación final que tienen que entregar, es el estado de resultado. Aquí básicamente lo que se les pide es esta línea y esta, pero siempre para ser más ordenado, se ponen las unidades y el costo unitario, eso es por temas de orden. Tenemos las ventas, que son las 130 unidades que vendí, a 18.000 pesos, que es el 20% sobre el costo, y lo que nos da 2.340.000. Tenemos el costo de ventas, que serían las mismas 130 unidades que vendí por los 15.000 pesos, que es su costo, nos da 1.950.000. El margen bruto es la resta, 18.000 menos 3.000, menos 15.000, y 2.300.000 menos 1.900.000, lo que nos da un margen bruto de 390.000. Los gastos del periodo, o gastos de administración y venta, que son 328.000 pesos, que esto lo sacamos de acá. Y básicamente le restamos esto al margen bruto y nos da nuestra utilidad, que sería de 62.000 pesos. ¿Ya? Y esa es la utilidad. Ahí ya dependiendo del ejercicio, puede agregarle el impuesto a la renta también, el ejercicio puede agregarle otros tipos de impuestos que se le seguirían restando a la utilidad para obtener la utilidad neta, pero como en este ejercicio era un poquito más simple y no nos entregaban esos datos, básicamente nos quedamos con el resultado de la utilidad. Y eso sería como el ejercicio, su realización para calcular el estado de resultado y los distintos tipos de costos que existen. No sé si hay alguna duda. ¿Tú esto lo vas a mandar?
Sí, los voy a, o sea, por eso les pedí los correos ahora, porque les voy a mandar el desarrollo por correo y también voy a subir la grabación. Ya. No sé si queda alguna duda. Yo hoy día, para partir la ayudantía, quise hacerles un ejercicio más o menos sencillo, no quise complicarlos tanto para la primera clase. Ahí me llegó algo en el chat. Ya, estabas mandando. Ah, sí, los que llegaron un poquito atrasados después, si pueden subir todos los correos, porque en la lista que me entregó el profesor eran menos alumnos, entonces ahora quiero actualizar el Excel para poder mandárselos a todos. Eso, ahí me están llegando los correos. Thank you. Ya. No sé si hay alguna duda con el ejercicio. Yo no, Ya, quedó Quedó clarito. súper claro. perfecto. Gracias. Ya. Ya, pues entonces, cualquier consulta que tengan, ya sea de las clases o algo, me van preguntando. Cuando se acerquen a sus primeros certámenes, yo les voy a subir unos resúmenes que también tengo hechos, entonces ahí para que puedan estudiar de mejor manera les voy a ir mandando material. A veces en algunas ocasiones tal vez les mande guías, pero ahí ya es como para el que quiera los desarrolla, las voy a subir igual desarrolladas, así como para reforzamiento propio ahí. Porque igual por lo general los ejercicios de contabilidad son bien similares, entonces técnicamente el ejercitar, por así decirlo, les va a ayudar mucho a, a que se les haga todo más sencillo. Al fin y al cabo contabilidad es bien monótona, entonces... Consulta, ¿Mm? tú hablaste de supervisor de taller, ya. Si en vez de supervisor de taller fuera supervisor de producción, ahí entraría a entrar catalogado como costo de producción. Es que, es que no necesariamente, no, porque supervisión de taller es el mismo supervisor que hay en producción, pues aquí se refiere al taller de producción, pero ¿por qué no se considera costo ¿dónde está? Acá está. ¿Por qué no se considera en mano de obra y se considera en costo CIF? Porque tú estás hablando de este. No se considera, se considera ¿ah? No sé si algún compañero puede corregir, pero me acuerdo que el profesor diga que, por ejemplo, el gerente de producción lo consideró como dentro de la producción. Es que se considera dentro de la producción, pero como costo CIF. Sí, dijo eso, que era indirecto, que era dentro de la producción, pero indirecto. Ya, ok, gracias compañera. Sí, porque ¿qué tenemos aquí? Como es un supervisor, si bien está dentro de la producción, no produce directamente. No es el que está armando la bicicleta, no es el que la fabrica. Entonces, técnicamente es como un cargo administrativo, pero que sí está dentro del área de producción. Por eso se considera un costo CIF. Ya, ok. Ah, ya, también les voy a colocar mi correo. Ya. Entonces ahora voy a dejar de grabar.